Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Yo estuve haciendo un poco de mindfulness recién, pero hasta que me entrene voy a seguir estando nervioso cuando uno se sube a estos escenarios, ¿no? ¿Se escucha igual? ¿Sí? Bueno, muy bien. La idea es la siguiente. Primero, de vuelta, el agradecimiento a poder comunicar lo que estamos investigando. Cuando nos tocan otro tipo de congresos, nosotros nos preparamos estudiando y llevando algunos resultados. Y cuando nos invita Cristina, por ejemplo, nos compramos un saco, cambiamos un poco porque sabemos que tiene una dinámica que a nosotros nos ilumina mucho y realmente nos sentimos bien. He visto gente conocida acá y sé que todos estos conocimientos después los traduce a su cotidianeidad y le busca el lado práctico, y algunos lo aplicarán en su vida personal y hay otros que lo llevan directamente a sus aulas o a sus consultorios o a su trabajo o a sus grupos o a sus empresas, y eso es lo que verdaderamente estamos buscando, ¿no? Por eso estos títulos del burnout al engagement y la felicidad laboral son 3 variables que vamos a trabajar y que tienen íntima relación con la forma en la cual nosotros, los seres humanos, manejamos las emociones. En tal sentido, cuando uno transmite algo tiene que tener siempre algunas definiciones. Nos gusta hablar de felicidad no de un modo naif, sino tomando el concepto de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la felicidad es igual al bienestar psicológico percibido, esto es casi un sinónimo de sentirme bien. Lo que pasa es que vamos a estudiar qué condiciones se requieren, en este caso sobre todo en el trabajo, para que uno se pueda sentir bien mientras trabaja, y qué hacer cuando uno se siente mal, por las implicancias que eso tiene en la propia salud del trabajador y en sus niveles de desempeño, ¿no? Ahora, si estamos hablando de trabajo, me gustaría empezar por lo más importante, que son las vacaciones. Este año me tocó, viajar a Uruguay con unos amigos y nos fuimos a un lugar donde no había nada ni nadie, que era un desierto. Y en el medio del desierto, cuando íbamos caminando hacia la playa, encontramos este cartel que uno puede decir: pizza, telescopio y cerveza fría, en medio de la nada. Entonces decís, la verdad que rarísimo, ¿no es cierto? Ahí empiezan las preguntas. Pero ya ahí algo te llama la atención y empezás a seguir el cartel. Avanzás un poco y dice: la Carcaba Tragos. Y dice, bueno, se puso cada vez más interesante el lugar. Y nosotros avanzamos y en medio del desierto ese vemos un lugar espectacular puesto. Entramos al lugar y nos recibe Nino. Nino es la persona que tiene ahí la guitarra, que él se había montado ese lugar. Hacía ahí, ven, esas son unas pizzas que él tiene, lo hacía en un horno de barro que lo había construido él. Al lado había un baño espectacular con sahumerios, a la derecha, al fondo tenía su casa. Y después Nino nos empieza a contar la historia de su trabajo. Obviamente a la noche, en un lugar desértico, a la noche se juntaban todos los lugareños o los turistas del lugar, se armaba una terrible fiesta. Terminaba la fiesta y volvía el desierto a su natural tranquilidad, ¿no? Bueno, este es Nino. ¿Se lo ve estresado en su trabajo? Para nosotros el paradigma de la felicidad, sobre todo después de comernos el terrible sándwich ese que nos ofrecía él. Pero cuando empezamos a conversar con Nino sobre su cómo hizo para montar un bar en el medio del desierto, él nos contó que unos meses antes él era gerente de una empresa, que es una de las principales empresas turísticas de Uruguay, pero que se hartó. Y se hartó de las mismas cosas que nos hartamos nosotros cuando no somos felices en el trabajo. Y él era gerente, y uno puede decir que supuestamente alguien que ocupe un puesto de gerencia se va a sentir bien y realizado en su día a día. Sin embargo, él se hartó e hizo lo que a veces nosotros fantaseamos, ir y ponernos un chiringuito en la playa. Él realmente lo ejecutó y le estaba yendo fenómeno. Por eso lo traigo, porque
La idea no es que terminemos todo en la playa armándonos un bar, ¿no es cierto? Sino que disfrutemos en la cotidianidad y no nos pase lo que le pasó a él. Porque lo que él realmente sintió, y cuando él lo describía, eran unas experiencias de tristeza y depresión en su trabajo anterior, aunque era una empresa muy importante. Fíjense cómo se ilustra esto desde el ámbito científico. En el fines del año 2013, una universidad española hizo una investigación donde 1.500 personas de Europa del Este y 1.500 personas de Europa Occidental tenían que responder en una aplicación en el celular qué zona del cuerpo se les activaba y qué zonas del cuerpo se les desactivaba cuando experimentaban una determinada emoción. Entonces la alta activación es amarillo y la alta desactivación es el azul. Cuando uno lo ve a manera de ranking, uno puede ver esto, ¿no? Fíjense la activación corporal que te produce la felicidad. Fíjate la desactivación corporal en el otro extremo del ranking que te produce la depresión. Fíjate la tristeza, qué pasa contigo cuando estás triste y lo realmente difícil que es, por ejemplo, ir a trabajar cuando estás triste. Imagínate también que tenés gente en tu equipo de trabajo que está orgulloso. Fíjate los niveles de activación. Por eso insistimos también en hacer estos diagnósticos rápidos de cómo estoy yo, porque desde ese lugar voy a trabajar de manera activa o de manera pasiva. Cómo está mi gente, cómo está mi equipo de trabajo. Y qué puedo hacer, obviamente, para generar estas emociones que son las que nos predicen los niveles más altos de activación, ¿no? Muy bien. Cuando uno dice, bueno, si la emoción que más te activa es la felicidad, también vimos que el orgullo lo vamos a tomar después como referencia, ahora solamente se los muestro. Pues dice, bueno, pero el enojo también te activa. Sí, pero fíjate cómo te activa las manos. ¿Ah? O sea, te activa, pero te dan ganas de por dónde canalizar esa energía, ¿no? Muy bien, y así uno puede jugar con estos dibujos, pero realmente nos interesa este fenómeno de la activación, ¿no? Cuando uno sigue estudiando la felicidad, se encuentra que economistas, por ejemplo en el caso de Paul Dolan, que es un economista epidemiólogo que trabaja en Inglaterra, él estudió los niveles de felicidad que hay en trabajadores en Londres. Y él encuentra lo mismo que había encontrado Aristóteles 5 siglos antes de Cristo, que esa felicidad, existen en el trabajo dos modelos de felicidad, donde uno es sentirse bien, sentir placer por lo que haces, y otro es sentir que cuando vos estás trabajando y estás cumpliendo con algún propósito, o que eso que haces en el día a día, aunque no te dé placer, tiene un verdadero sentido para tu persona. Y que eso está muy intensamente relacionado con tus valores o con lo que para vos es importante hacer en la vida. Entonces dice, vas a ir oscilando permanentemente en esto. No solamente se trata de pasarla bien en el trabajo, sino de saber que eso, qué sentido y qué significado tiene para vos hacer lo que estás haciendo. Y también encontraba que en las organizaciones decía, hay algunos que son lo que se llama una máquina de placer, que necesitan un excelente clima para trabajar y realmente lo buscan. Y hay otros que son una máquina de propósito y sentido y significado que necesitan que esté todo perfecto y llegar a los objetivos y que el logro sea sustancial, más allá de si en el durante la pasan bien o la pasan mal. Por eso te dice, fíjate cuál de los dos sos vos. Si sos una máquina de placer o una máquina de sentido. Y rodeate o vinculate, si sos una máquina de placer, rodeate con lo que son una máquina de sentido, porque eso va a hacer que logres los objetivos, aunque no la pases bien. Y si sos una máquina de sentido, rodeate con lo que les interese el placer en el trabajo, porque eso va a hacer que disfrutes el proceso y que te conectes con la parte divertida de lo que estás haciendo. Y así establece otras recomendaciones, pero lo interesante es que se está usando a nivel ya de política pública en esa ciudad el concepto de felicidad usando estos elementos. Yo le estaba contando estos elementos a unos amigos, que si uno mira la foto va a ver que hay un distinto ahí, hay un diverso, ¿no es cierto? Bueno, entonces le estaba contando las investigaciones que hacíamos sobre la felicidad y el sentido, y estos amigos que son de la Asociación Japonesa
aunque por lo que vemos en la mesa son cordobeses también, ¿no es cierto? Pero ellos me dicen, vos, la felicidad laboral de que estás hablando, nosotros la conocemos como, y me dio un nombre que no entendí, y le dije, traducime, y algunos de ustedes lo conocen, ellos dicen, en Japón tenemos una experiencia que se llama Ikigai. Y que el Ikigai es cuando vos en el trabajo podés conciliar lo que tu pasión, tu misión, la vocación y profesión. Obviamente, dice, esto es algo que te puede llegar a llevar la vida, poder lograrlo, pero a mí me abrió la puerta también a pensar con humildad y decir que hay cosas que uno cree que está descubriendo en este momento, pero hay otras culturas que a lo mejor ya lo tienen resuelto desde algún ángulo, o intelectualmente tenemos mucho para aprender de la historia o de las ramas como la literatura o conceptos culturales, ¿no? A mí me interesó eso del Ikigai y saber que en la cultura occidental el concepto más parecido a Ikigai que tenemos lo tomamos, ¿se acuerdan del filósofo existencialista Viktor Frankl? Que cuando él termina la guerra mundial y él sale del campo de concentración, él dice, bueno, es liberado en el campo de concentración, dice, perdí mi familia, perdí mi trabajo, perdí mi casa, iba caminando así, y bueno, ¿y ahora qué sentido tiene mi vida? Y dice que fue casi como una epifanía en su momento, donde él dice, ya sé, el sentido que tiene mi vida es ayudar a las personas a que le encuentren el sentido de su propia vida. Y a partir de ahí se puso a escribir los libros que nosotros conocemos y que recomiendo también que lo tengan en cuenta, porque a nivel internacional cada vez se lo está valorando y estudiando más. Y lo que él encontró como detalle en ese momento y con ejemplos vivió, digamos, en el campo de concentración frente a la misma situación terriblemente estresante. Algunas personas fallecían, pero hay otras que se hacían más fuertes, dice él. ¿Cómo puede ser? Se fue a estudiar a aquellas personas que sobrevivían y que inclusive se fortalecían en una misma situación, o sea, lo que hoy conocemos como personas resilientes, y él encontraba como un denominador común de que esas personas, lo que tenían detrás, es una sensación de trascendencia, porque ellos tenían una convicción de que podían servir a algo que se consideraba superior a uno mismo. Lo que comentaba recién, hay algo más, ¿no es cierto? A veces uno no lo puede definir muy bien, pero hay algo superior a uno mismo que la persona que lo vive así como convicción y se entrega a ese propósito, va a poder activarse, iluminarse y hacer cosas de manera distinta que cuando uno no experimenta esa sensación de propósito, ¿no? Lo que pasa es que en el trabajo uno busca el Ikigai según los japoneses o busca trascender, pero vos vas a trabajar y te encontrás con situaciones como esta, donde todos hablan en un lenguaje súper técnico, súper complicado, está la revolución digital, la era de las tecnologías y todos se manejan en unos conceptos alucinantes y vos te sentís un ñandertal caduco que decís, ¿yo qué hago acá? O sea, me falta aprender un montón de cosas, lo que aprendí no sirve, etcétera, ¿no? Ese fenómeno lo conocemos ahora como tecnoestrés. Fíjense en el observatorio, en la última medición que hicimos en Argentina, es una pequeña primicia que les muestra una parte de una investigación que va a salir ahora en agosto. Cuando estudiamos este fenómeno, lo estudiamos a partir de una definición técnica donde tomamos que el estrés que te producen las nuevas tecnologías está caracterizado por que no crees que esto sea importante, que te cansa muchísimo usar estas tecnologías, que te pones ansioso cuando tenés que aprender alguna nueva aplicación en el celular, por ejemplo, o cuando sentís que no podés usarlo o que las tecnologías son para otros, pero no para vos. Esto te puede pasar en mayor o menor medida, pero es un fenómeno creciente. En Argentina, el 11% tiene un elevado escepticismo de que estas tecnologías de información y comunicación te pueden realizar aportes significativos a tu trabajo. Fíjense que conceptualmente nosotros creemos que las tecnologías te pueden ayudar mucho, pero hay un porcentaje de personas que no lo ve así. El 18% siente altos niveles de cansancio y agotamiento producto de usar tecnologías en el trabajo. O sea que hay personas que esto es un factor de estrés y no de utilidad. El 10% se siente ansioso y tenso cuando está utilizando estas tecnologías de información y comunicación para trabajar. Y también el 10% no confía en su capacidad para aprender a usar las nuevas tecnologías. Ustedes dirán, el 10%
no es un fenómeno mayoritario. Pero yo te digo que estos son un porcentaje de los que realmente lo están sufriendo. Nosotros en mayor o menor medida tenemos este estrés producto de las tecnologías. Yo les muestro esto como un ejemplo de lo que conocemos como definición de estrés. Y esa es la definición que nos abre las puertas a los demás conocimientos vinculados al bienestar laboral. Porque el estrés es la consecuencia de experimentar sucesivamente emociones negativas en el trabajo, producto de niveles crecientes de tensión, y que no podés resolver esa tensión, entonces vienen nuevas emociones negativas y te seguís tensionando y te seguís tensionando. Es allí donde se produce el fenómeno del agotamiento emocional, ¿no? Si yo les muestro esta foto, ustedes desde allí dirían: qué hermosa foto, excelente. Ahora, preguntarle al fotógrafo que sacó la foto, ¿qué sintió? Para nosotros, esta es una ilustración del concepto de estrés. Es esa emoción negativa, en este caso el fotógrafo experimentó miedo, producto de tener esa situación tensionante, y esa sensación de miedo, esa emoción, a él le sirve para poder salir corriendo lo más rápido posible. De hecho, logró salir corriendo rápido y cerrar la puerta del auto, con una velocidad que si no hubiese sentido ese estrés y ese miedo, no hubiese tenido esa velocidad. Entonces, es una reacción adaptativa para poder sobrevivir. Lo que pasa en el trabajo y en el ser humano es que no hace falta que exista el león real para que vos estés tensionado o preocupado sintiéndote mal por algo. Porque tenemos una capacidad permanente de hacer que nos sateliten los problemas. Y si lográs hacer que uno se corra al lado, aparece otro y se te pone acá al frente. Y eso es cotidiano, producto de una forma de funcionar del cerebro que después les voy a mostrar, ¿no? Entonces, ese estrés se prolonga en el tiempo. Lo que ocurre es lo que se conoce como el fenómeno del síndrome de la cabeza quemada, que estadísticamente se sabe que todos vamos a pasar por esa experiencia por lo menos una vez en la vida. Si algo aprendes de esa experiencia, es probable que no te vuelva a pasar si las condiciones se dan, ¿no? Generalmente aprendemos después de la segunda o tercera vez que nos pasa, porque estamos tan acostumbrados a veces a niveles de agotamiento y de cansancio altos que no nos damos cuenta que estamos pasando por este tipo de experiencias, ¿no? Tenemos una cierta tolerancia al estrés que fuimos desarrollando con el tiempo. Pero se llama burnout por esa metáfora del fósforo, que vos lo usás una vez y ya la cabeza del fósforo ya no te sirve para una segunda vez. Entonces, en el caso nuestro pasa lo mismo y tiene algunas características que empiezan cuando vos no podés recuperarte o no podés descansar. Por eso recién conversábamos, los chicos que estaban organizando, les preguntamos ¿cómo dormiste anoche? Por esa tensión para ver cómo salía todo hoy, ¿no? Ustedes conocen esta experiencia de acostarte en la cama y voy a decir, listo, si me acuesto voy a descansar, pero la cabeza sigue, ¿no? Es un fenómeno que se llama rumiación mental, que es tremendo. Por ejemplo, la técnica del mindfulness lo que trata es de poner orden a esta rumiación mental, porque por default nuestra mente está desorganizada. Entonces hay que buscar formas de organizarla. A la noche, cuando se te relajan las defensas, por decirlo así, si estás con muchos problemas durante el día, es más difícil dormir. El tema es que es cuando más necesitas dormir, porque hoy se sabe que la principal defensa frente a las situaciones de estrés y ansiedad es descansar bien. Y es justo lo que no puedes hacer cuando estás tenso y ansioso. Fíjense, por ejemplo, te puede pasar, como me pasó a mí, con la preocupación de ¿cómo hago para mostrar 10 años de investigaciones que tenemos en pocos slides y que la gente lo entienda y que no se aburra y qué recurso puedo utilizar? Entonces dije, bueno, hago un dibujo. Y me paro, hago el dibujo sobre la mesa y digo, bueno, con esto se va a entender más clarísimo lo que quiero representar cuando tenés burnout, ¿no? Que tenés un incendio, andás con el corazón en la mano. Obviamente voy al otro día, como pasa siempre, decir, no era tan brillante mi idea, que está un poco trasnochada, pero le pedí a un artista que me ayude y lo dibujó así. Entonces ahí te das cuenta que a veces con el esfuerzo solo no alcanza, necesitas tener altos niveles de conocimiento para que las cosas salgan bien, ¿no?
Pero las definiciones, y acá les pido que lo escuchen también como usuario para ver si a mí me pasa esto, es que vas a tener, digamos, este desgaste producto del estrés prolongado en el tiempo o burnout. Sí, primero, tenés altos niveles de agotamiento, ese es el principal síntoma, que es la fatiga. En el caso de los trabajos nuestros, casi siempre, sobre todo fatiga mental, producida por el trabajo excesivo y por no tener lo que se llama actividades de recuperación o recovery para que esos niveles de energía motivacional que tenés durante el día se puedan recuperar. En las empresas, una de las metáforas más útiles que usamos es creer que las ganas que tenemos de trabajar durante el día es muy similar a lo que ocurre en los videojuegos. Seguramente nadie juega videojuegos acá a esta altura, pero vos sabés que cuando jugabas, por ejemplo, al Mario Bros, tenías varias vidas para hacer y que había partes de te pegaban y te bajaba una vida o te bajaba una barrita de energía, después había un premio, te subía la energía. En el día a día es igual. Llegas al trabajo, saludás, no te saludan, ¿qué hace tu energía? Baja, ¿no es cierto? Y así. O viene alguien importante para vos y sí te saluda, ¿y qué hace tu nivel energético? Sube. Y vas durante el día así, recibiendo bonos, te falta la musiquita nomás del videojuego, pero permanentemente te vas moviendo en ese nivel, ¿no? Cuando esa energía se agota, te pasa como en los celulares, que la batería del celular, viste que la cargas toda la noche, pero si hace 2 años lo tenés, sabés que te va a durar 2 o 3 horas, y al mediodía estás buscando, como recién, ¿no es cierto? Había una persona que buscaba dónde lo puedo enchufar, porque se me agotó. Bueno, te pasa igual a vos, ¿no? Es el agotamiento. Fíjate cómo estás, te quedas sin fuerza. Te puede ocurrir un fenómeno que se llama cinismo o despersonalización. El cinismo es cuando uno siente que no tiene importancia lo que uno hace o que no le agrego valor al trabajo, que el trabajo no me agrega valor a mí. A eso nos referimos. Uno se vuelve cínico respecto del valor agregado que cree que le puede dar a esa tarea. Creo que no. Es decir, bueno, ¿para qué lo voy a hacer bien? La calidad no importa, etcétera, ¿no? Obviamente eso tiene sus causas. Y empezar a tomar distancia del trabajo. Ya no te importa tanto la calidad de lo que vas a entregar. El otro factor es lo que se llama la despersonalización, que es cuando te empezás a distanciar, no de las tareas, sino del factor humano, de las personas. Te estresan tanto las personas, o son tantas las emociones negativas o tan intensas que experimentás en los determinados vínculos que tenés, que te empezás a distanciar, te despersonalizás. Sentís que los otros te tratan como un robot, o vos dejás de pensar en los otros en términos de es una persona. Eso puede ser ya sea un cliente, sea tu jefe, sea empleado, sea compañero, etc. Empezás a tomar esa distancia y con el consecuente, obviamente, aumento de la conflictividad laboral, ¿no? Y la tercera, que es un fenómeno mental muy vinculado a esa serie de pensamientos que vimos recién, es que las creencias respecto de tu capacidad para poder desempeñarte bien empiezan a ser negativas. Y decir, no sirvo para nada, esto no me sale, yo no nací para esto, ya no puedo aprender. Es cuando uno se siente ineficaz. Y no significa que no lo sepas hacer, significa que crees que no lo podés hacer. El problema en los seres humanos es que tendemos a seguir más a nuestras creencias que a la misma realidad. Entonces, si crees que no podés, lo intentás, te sale mal, ¿qué decís? Tenía razón yo, no puedo. En cambio, si crees que sí podés hacerlo, lo intentás, te sale mal, ¿qué haces? Va de vuelta. Por eso es la importancia de eso que se llama la creencia de autoeficacia. En el burnout la tenés a esa creencia en un nivel muy bajo, ¿no? Fíjense esto. ¿Cuál de los 4 factores tienen, en este caso, el médico? El médico del burnout. ¿Cuál tiene? Agotamiento, cinismo, despersonalización o sensación de ineficacia. ¿Cuál ven ahí? El cinismo. ¿Ah? Y la despersonalización también. Se olvidó que había una persona ahí del otro lado, ¿no es cierto? Acá. Agotamiento, cinismo, despersonalización. ¿Ah? Ahí cinismo, ya no te importa nada. Te van a echar. No sé, no me importa nada, digamos. Por más que después te arrepientas de eso, ¿no? Fíjense, porque son fenómenos que pueden ser comunes. La experiencia contraria, esto es, el alto malestar lo caracterizamos con el burnout, y el alto bienestar en las empresas lo caracterizamos con lo que actualmente se denomina el work engagement
o la alta implicación o la alta conexión con el trabajo que estás haciendo. Este engagement tiene 3 características. Primero, que vos sentís una alta dosis de energía cuando estás trabajando. A eso los españoles le llaman vigor. Lo que pasa es que cuando lo medimos, por ejemplo, yo teníamos un alumno que le medimos los niveles de work engagement y fue y le mostró el protocolo a la mujer y le dice, mirá los niveles de vigor que tengo. Y la mujer le dice, eso en el trabajo. ¿No es cierto? Entonces, pero sí, en los protocolos que usamos los medimos en la experiencia laboral, ¿no? Muy bien, ahí tuvimos que trabajar la autoestima después, no la autoeficacia, ¿no? Después, la alta sensación de significado y propósito que vimos hace un ratito, realmente lo experimentás de esa forma. Lo que haces te devuelve esa sensación de propósito, significado, te sentís conectado y por eso te dedicas muchísimo a lo que estás haciendo. Y la tercera, que es un factor mental, hace alusión a que lográs una experiencia de altísima inmersión en lo que estás ejecutando. A eso los españoles le llaman absorción psicológica, que es poder trabajar con un foco, como si fuese un rayo láser en la tarea que estás haciendo, y no en esa difusión de foco que a veces nos pasa. Conocen el concepto de procrastinación, ¿no es cierto? Que te sentás a trabajar y hasta que no pasás por Facebook y todas las otras cosas, WhatsApp, etcétera, y te vas a los estados de WhatsApp y cada vez tenés más opciones. Estás a un solo clic de la distracción. Eso es lo contrario a la felicidad laboral, porque te distraes tanto que no lográs esta experiencia de absorción, la cual es altísimamente importante porque, por ejemplo, esta experiencia está asociada a niveles más bajos de accidentología laboral, cuando el trabajador puede trabajar concentrado en lo que está haciendo, y también te da una dosis alta de otra experiencia, cuyo nombre es la experiencia del flow, que no vamos a conversar en este momento. Fíjense que con estas mediciones que hacemos en Córdoba de estas variables, cuando tomamos los protocolos de Work Engagement y Burnout en empresas, uno puede establecer algunos parámetros que te ayudan a pensar el concepto nuevo que existe, denominado como organizaciones saludables, para poder pensar si estoy trabajando en una organización tóxica o en una organización que favorece mi salud. A partir de esta definición de felicidad vinculada al bienestar. Por ejemplo, fíjense esta empresa de 32 empleados. Acá nosotros comparamos, ustedes ven a la derecha que dice Córdoba, hay 2.000 trabajadores cordobeses y tenemos las 4 variables abajo del burnout. En los protocolos estos que van de valores de 0 a 6, la línea naranja es el promedio cordobés y la línea azul es el promedio de esta empresa. Entonces yo digo, ¿el nivel de agotamiento de los trabajadores de esta empresa es más alto o es más bajo que el promedio cordobés? El de cinismo, despersonalización y sensación de ineficacia es más bajo. Desde este punto de vista, uno tiene alguna aproximación metodológica para poder decir que esta empresa es saludable para los trabajadores que están en ese lugar, porque son cuestionarios de autollenado, ¿no? Si uno ve las de la derecha, donde dice vigor, dedicación y absorción, que son las 3 que estudiamos vinculadas al Work Engagement, esas 3, vigor, dedicación y absorción, ¿le da más alto o más bajo que Córdoba? Más alto, ¿no es cierto? En la línea azul, esa es la empresa. Entonces, burnout más bajo, conexión con el trabajo más alta, nosotros podemos predecir que esa es muy probable que sea una empresa saludable. Obviamente esto se completa con otros protocolos y con otras entrevistas de índole cualitativo, pero nos ayuda para tener un acercamiento y poder tener algunas mediciones cuantitativas, ¿no? Muy bien. Cuando empezamos a estudiar estos conceptos de organizaciones saludables, dado por la conexión que las personas tienen en esa empresa o en ese lugar para poder trabajar bien, en las primeras muestras, allá en el año 2010, encontrábamos que aquellas personas que tenían altos niveles de engagement, cuando veíamos otras variables y lo estudiábamos a nivel causal, podíamos decir que también esas personas les da alto la percepción de recursos motivacionales, o sea que la empresa le ofrece una serie de factores para que puedan conectarse con el trabajo. También confían en sí mismos y también sienten emociones positivas en el día a día. En estos índices de correlación, a aquellos que no están familiarizados con la estadística, les diremos que, por ejemplo, mientras más cerca de uno ese resultado, más relación hay entre las variables. Más cerca están entre las variables, más conexión. Entonces, entre la percepción de recursos motivacionales, autoeficacia
en mi capacidad profesional, autoeficacia en la organización y percepción de emociones positivas, ¿cuál de todos ellos está más relacionado con la experiencia de engagement? Emociones positivas, en este caso el que está más cerca de uno. Por eso empezamos a estudiar las emociones positivas en el trabajo. Acá, cuando empezamos a estudiar esto, ustedes deben conocer quizás una autora cuyo nombre es Barbara Fredrickson. Ella tiene un laboratorio en Estados Unidos donde estudian las experiencias de alta conexión, inclusive ahora estudian las experiencias de amor, estudian las experiencias de equipos que trabajan realmente bien, etc. Y pueden ir midiendo estos factores, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Vida Positiva, a partir del cual nosotros empezamos a estudiar, y después nos fuimos a los papers, después la conocimos personalmente, pero nos servía como fuente de inspiración, ¿no? Ahí estoy con un compañero que algunos de ustedes lo conocen, otro psicólogo, miembro del equipo investigador, cuyo nombre es Tani, ¿no? Este es en un congreso que presentamos el año pasado algunas investigaciones nuestras y tuvimos la posibilidad de conversar con ella, ¿no? Fíjense, otro amigo nuestro, también investigador, cuyo nombre es Luis, presentamos un trabajo en Madrid donde podíamos ver que los principales predictores, o sea, dentro de estas emociones positivas, de 10 emociones positivas que estudiábamos, las dos más relacionadas con el engagement, según estos modelos matemáticos, son el entusiasmo y el interés que las personas tienen por su trabajo. Entonces, en un diagnóstico rápido, si vos querés predecir con qué energía tu gente va a hacer un trabajo, pregúntate si están entusiasmados o pregúntate si están interesados en hacerlo. Eso ya te puede predecir con qué voluntad van a encarar ese trabajo, con qué nivel de activación, ¿no? Eso para nosotros fue revelador. Y después, en otro congreso también presentado en España, estos compañeros mostraban cómo uno podía diferenciar emociones positivas y negativas como causa de burnout y engagement. Y entre esas emociones positivas y negativas, la clave no solamente estaba en cómo las sentías, sino en cómo las manejabas. Y ahí es lo que empezamos a estudiar como el concepto de regulación emocional. Por eso empezamos a ver papers que responden a este tipo de preguntas a nivel científico, ¿no? La inteligencia emocional está asociada a la felicidad y a la conexión en el trabajo, y los resultados de los papers, cuando estudian grandes poblaciones de personas, básicamente dicen esto. Sí, a las emociones tenemos que primero sentirlas y después regularlas. Parece simple a esta altura de la humanidad, pero para nosotros ya son herramientas metodológicas, porque pareciera ser que en el campo de las empresas, en algunos lugares esto estuviera prohibido. Entonces, nosotros queremos decir, no solamente no tendría que estar prohibido, sino que es totalmente útil para la empresa sentir las emociones positivas y aprender a regularlas. Y entonces ahí ya la idea nuestra tiene que ver con el concepto de regulación. Y empezamos a estudiar la regulación emocional. La regulación emocional desde un punto de vista conductual ustedes la conocen, porque te pasa todos los días cuando estás tratando de regular lo que vas a comer. Y con ciertos niveles variables de éxito. Entonces, regular las emociones es parecido a cómo vos regulás la ingesta de alimento. Vos podés subir o bajar una emoción. Eso está en el core de la definición de regulación. Lógicamente lo tenés que entrenar. Podés subir o bajar el miedo, podés subir o bajar el enojo, pero tenés que entrenar, y ahí viene la utilidad de las técnicas como el mindfulness que conversaban esta mañana. Eso también nosotros buscamos evidencia para poder comprobar esto de por qué tenemos que aprender a regular las emociones. Y en uno de los papers que hizo Leonardo Medrano con 2 investigadores españoles, uno de los cuales es el presidente de la Asociación Española de Ansiedad y Estrés, ellos 3, en una población de 400 personas con trastornos de ansiedad, encontraron que los problemas de estrés y ansiedad tienen que ver no solamente con la situación estresante, sino con la forma en la cual procesás esa situación estresante. En este caso, el otro investigador es Roger, que es un personaje muy interesante porque cuando vino a la Universidad Siglo XXI a hacer una parte de esta investigación, por ejemplo, me preguntaba, él estudia el liderazgo, ¿no?, desde un punto de vista biológico, y tiene afirmaciones del tipo: Donald Trump, exceso de testosterona.
Y así, son sus conclusiones de investigación. Bueno, le gusta el tema del liderazgo. Me dice, si lo voy a visitar a Mujica, ¿voy a decir que me va a abrir la puerta? No sé, le decía yo. Y después manda la foto que sí, lo recibió, ¿no? Bueno, esos son compañeros de trabajo. Pero lo que encontraron en esa investigación, y allí estamos con Leonardo ahí en medio, y a la izquierda mía está Andrés, que también nos ayudó mucho desde su rol de autoridad dentro de la universidad. Básicamente lo que vemos allí es que en estas 400 personas, la ansiedad que sentían ellas estaba relacionada, ven ese punto 27, acuérdense, mientras más cerca de 1, más alto la relación, mientras más cerca de -1, también es más alta la relación, pero negativa, ¿no? O sea, si sube una, baja la otra. Dice, ¿el estrés te causa ansiedad? Sí. Ahora, el procesamiento automático que vos tenés para manejar esa ansiedad, para manejar ese estrés, ¿te causa ansiedad? Sí. Y en mayor medida que el estrés en sí mismo, porque ese punto 33 es más alto que el punto 27. A partir de eso nosotros empezamos a estudiar lo que se llaman los procesos automáticos, porque cuando vos sentís estrés, por definición, tu cuerpo se divide en dos. Una parte empieza a funcionar en modo automático para poder salir corriendo porque es un león, y otra parte, como tenemos una corteza cerebral más evolucionada, se trata de razonar en la medida en que puede a ver cómo resuelve ese problema. Eso es lo que se llama el procesamiento elaborativo. Obviamente requiere mucho más esfuerzo y es mucho más lento. Por eso les pido lo siguiente, que uno dice, ¿cómo regular las emociones? Esto, si puedo subir o bajar una determinada emoción, y eso se entrena. Y lo recomendamos que realmente se entrene, porque cada avance que hubo en la humanidad es porque alguien inventó algo para regular algún elemento de la naturaleza. O sea, a partir de que alguien pudo poner el fuego en máximo y el mínimo, nosotros pudimos usar el fuego, y así con cada uno de los elementos, ¿no? Con las emociones sucede igual, porque ese fuego, si no lo regulás, del otro lado va a tener problemas. El enojo es una de las principales emociones a regular. Después tenés otras emociones, como puede ser la tristeza. No sé si se acuerdan de ese momento. Y vos sabés que si no sos un verdadero profesional en estas cosas o en el alto desempeño, no puedes llegar a altos resultados. Por eso nuestro gladiador ahora no importa si gana, eso ya lo sabemos. Lo importante desde un punto de vista de un psicólogo clínico es que sea feliz. Entonces, pues bueno, tiene que ver con que puede regular esa experiencia de fracaso y de éxito, ¿no? Fíjense, está la autorregulación y está la heterorregulación. Ahora, en el trabajo, ¿vos podés pedir que todos te vayan regulando tus emociones? ¿Eso es auto o es heterorregulación? Es difícil. Ojalá tengas compañeros que te ayuden a regular, pero es difícil. Por eso, una parte de la realidad dice que te dice esto, pero tus compañeros del día a día te dirían esto. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que la responsabilidad es absolutamente nuestra, ¿no? Fíjense, cuando uno ve el procesamiento automático, en una situación de estrés te pasan estas tres cosas. Catastrofizás, o sea, frente a un problema pensás que vas a decir, listo, chao, se viene la noche, esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, no lo voy a solucionar nunca más. Después te quedas rumiando para ver cuál es la solución, pero como no la encontrás, le das vuelta, ahí es donde te quedás sin dormir, etc. Y después empezás, por mi culpa, por mi gran culpa, y te empezás a pegar. Si es que no te pasa, que no creo que nos pase a nosotros, digo nosotros porque si vos sos de esas personas que un día feriado, el 25 de mayo a la tarde, estás escuchando la conferencia, no le vas a echar la culpa de tus problemas a otras personas, sino que te estás haciendo cargo de tu situación, de alguna forma. Algo del mundo que te tocó querés cambiar y bueno, y te bancás todos los WhatsApp con los locros y todo eso. Porque decís, algo vamos a encontrar. Bueno, muy bien. Entonces no estás culpando a otros. Tenés esa tendencia de pegarte a vos mismo, ¿no?
quien sufre estos temas vinculados a la ansiedad y al no poder procesar el estrés, sabe bien a lo que me estoy refiriendo porque no puede frenar estos automatismos. ¿Cuándo los podés frenar? Cuando viene la otra parte del cerebro en tu ayuda, que viene despacito, y dice, pará, reinterpretación, busquemos, a ver, tiene que haber otra explicación de esto que nos lleve por otro camino. Aceptación, aquel que realmente la pasó mal sabe que hay cosas que no podés cambiar y que tenés que hacer un duelo y que recién al final del duelo vas a poder experimentar una aceptación que no te va a ver solucionado el problema, pero te va a ayudar a convivir con lo que pasó que no pudiste manejar. Entonces, quien pueda trabajar toda la mayor cantidad posible de técnicas que te ayuden a aceptar, que no es resignarte frente a un problema en el hecho de decir, listo, no tengo ninguna herramienta para esto. Aceptar es poder ver bien la realidad, poder valorar bien lo que está sucediendo, no negarla y evaluar cuáles son los próximos pasos. ¿Qué parte del problema lo puedo enfocar de manera positiva? Que cuando vos lo hablás con algún compañero, encuentra otras soluciones que vos no encontraste porque estás dentro del problema. Él lo que hace, fíjense el número 6, dice poner en perspectiva. Tus amigos, tu compañero, tu gente, cuando te da su opinión sobre el tema en el cual vos sentís que no podés salir, está poniendo, lo ve, vos le decís, vos porque lo ves desde otro punto de vista. Y sí, lo que pasa es que en ese momento realmente necesitas eso, ¿no? Otro punto de vista, eso es poner en perspectiva las cosas. Y sobre todo en el campo laboral es focalizar en los planes. O si querés más corto, focalizar en cuáles son tus próximas acciones para resolver el problema o para convivir con él. Pero cada vez que pasás a la acción, algo distinto estás haciendo. Fíjense ese trabajador. ¿Estrés? ¿Se quedó en el procesamiento automático, rumiación, catastrofización o ahí nomás volvió a trabajar? ¿Ah? Estos son fenómenos de segundos o pueden ser estrategias que te duran hasta pueden ser estrategias grupales para ver cómo manejamos el estrés grupal. Por eso la autorregulación te pasa permanentemente y no te das cuenta. Fíjense esto. Hemos visto la película y yo todavía no sé si era real o era una metáfora, pero vale como metáfora realista, por decirlo así. Entonces vos frente a una situación, cuando te encontrás con el león, dijimos, lo que se te activan son los tres, el procesamiento automático, es tu cerebro primitivo, acostumbrado a vivir en las cavernas, que te dice, acá hay que actuar rápido. Y lo que haces es salir corriendo, salir de ese espacio de alguna forma, salvo que entres en pánico y te quedes bloqueado. Pero lo mejor que podés hacer es huir de esa situación. Pasa el tiempo y viene otra parte tuya que te empieza a ayudar a resolver los problemas usando algún tipo de herramienta. Y esta sí me la van a entender bien porque lo que tiene en la mano la persona es un remo. Y todos sabemos lo que es remarla, ¿no es cierto? Bueno, y en Argentina no tenés todos los recursos para resolver los problemas. Entonces tenés uno y ahí es donde viene todo ese procesamiento elaborativo para ver cómo te ayuda a resolver. Y así uno va encarando las situaciones difíciles, ¿no? Eso tiene que ver con la regulación de emociones negativas. Lo que decía el paper que les mostré recién es que aquellas personas que son más felices, las personas que tienen una inteligencia emocional, hacen la diferencia en el uso de las emociones positivas. ¿Por qué? Porque logran capitalizar la sensación de emociones positivas. Fíjense, vos para regular emociones positivas tenés dos estrategias, a veces más menos conscientes. Una que se llama up regulation, que son las que aumentan el efecto de las emociones positivas, o puede ser un down regulador, por decirlo así, de sentir algo positivo pero le bajas el precio. ¿Qué sería los fenómenos de down regulation? Que esto sí lo estamos haciendo mal y cada uno, por favor, escúchelo como usuario, no como crítico de lo que estoy diciendo para ver si nos pasa. Es que vos haces dampening, esto es bajar el precio, cuando experimentás una situación positiva, pero frente a esa positividad experimentada, no expresás las emociones correspondientes. Te quedas quietito, aunque la estés pasando genial, te quedas inmóvil. Después, estás permanentemente buscando fallas. Eso nos contaban deportistas que trabajamos en algún momento donde dicen, si ganamos era en un club de Córdoba, si ganamos un partido, estamos contentos ese rato, pero ahí nomás ya estamos pensando en el próximo partido. Y si nos salió mal, como vimos recién, por mi culpa, y estamos todas las semanas sintiéndonos mal.
tenemos ese pequeño defecto, ¿no es cierto? Que no está equilibrado cómo evaluamos lo positivo y lo negativo. O podés estar desatento frente a lo positivo. Pasan cosas positivas y vos, por tener el foco, la mira en otro lado, no las ves. Ya hasta por hábito te puede pasar. O lo que se conoce como viaje mental negativo al fenómeno. A ver, la conciencia que nosotros tenemos es el producto del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces vos tenés una mente que es el producto de cómo funciona tu sistema nervioso. Esa mente, por default, está desorganizada. Se te cruzan palabras, se te cruzan imágenes, se te cruzan ideas. Y gran parte de la educación y gran parte de tu vida, el esfuerzo que vos gastás, está destinado a organizarla. Por ejemplo, lo que vieron ustedes sobre el lenguaje. Ese es un organizador mental. Ahora, hay personas que cuando esa mente fluye, está desorganizada, están imaginando cosas e imaginan cosas negativas. La vida va a ser peor, se vienen los grandes problemas, cada vez hay más situación complicada, etc., ¿no? Entonces está tranquilo y ya está, sin darse cuenta, imaginando los problemas futuros. Eso es el viaje mental negativo, no lo puede frenar. Es casi que para mí como si estuviese, sin que te des cuenta, es un pequeño infiernito que está viviendo acá en la tierra, ¿no? Ahora, vamos a los ejemplos, para ver si el tema del dampening. Esta es una libreta, esta es libreta mía, ¿no? Abajo ven la firma de mi papá. Esto es en un colegio tradicionalista que yo iba y nos daban la libreta todos los viernes. Vos sos adolescente, te dan la libreta los viernes. Fíjate, ahí ya le estamos errando a lo que por lo menos no va con lo que estamos hablando. De todas estas notas, ahí hay 2 semanas de notas. ¿A cuáles se iba, digamos, mi padre, a cuál hacía foco? Ustedes como madres o padres, ¿dónde hacen foco? Se te dispara rápido, porque ese es el león que estábamos hablando. Bueno, eso, ¿se acuerdan? Búsqueda de fallas que dijimos. Te está restando la posibilidad de conversar ahí algunas cosas positivas o hacer foco en lo que mejor le sale a quien muestra esos resultados, donde hay unas partes que dan un poco de vergüenza. Pero eso, fíjense otro ejemplo de dampen. Dijimos, pueden estar pasando cosas positivas y ni te das cuenta. ¿Entendés? Yo cada vez que veo la foto me identifico a veces más con la chica que con... Bueno, puede ser, pasan, son cosas que pasan, pero eso tiene que ver con esto. O sea, tenemos que estar más atentos a lo positivo de la vida, aunque más no sea para poder sacarle más el fruto. Por lo menos eso es lo que dicen las investigaciones. Ahora, los que son emocionalmente inteligentes les suben el precio a las emociones positivas. Se capitalizan aún más al tener un reservorio de positividad interna. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente saboreando las cosas que van bien. Logran saborear. Y las conductas más estudiadas de saboreo tienen que ver con esto. Primero, obviamente, la demostración conductual. Fíjate cuando suponete tu equipo hace un gol, fíjate si sos de los que lo festejan o te quedás pensando, ya nos van a empatar seguro, ahora se nos van a venir encima. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta porque te está restando la posibilidad de disfrutar de ese momento. En ese momento hay que expresar, eso es demostración conductual de la emoción positiva experimentada. Segundo, la insistencia hace años de los psicólogos de que hay que hacer foco en el presente, y no solo de los psicólogos, sino de las culturas, que cuando uno está, digamos, muy desordenado mentalmente, dice, para empezar a ordenar tenés que hacer foco en lo que sucede hoy, lo que te está pasando hoy, porque hay cosas positivas que te están pasando y que si no haces foco en eso, te vas a distraer y vas a perder la oportunidad de saborear ese momento, ¿no? La capitalización, que es lo que les comenté, es otro capítulo un poco más largo, que tiene que ver, por ejemplo, hay personas que les gusta contar historias sobre lo que sucedió. Ese rememorar significa que algo lo guardó, y el rememorar significa que hay un capital interno que lo puede traer digamos, a su gusto y placer, pero tiene que ver porque se capitalizó emocionalmente. Los niños cuando te piden que le contés siempre el mismo cuento, ya sabemos que lo escuchan siempre diferente,
pero van capitalizando, ahí van guardando las emociones positivas que van sintiendo a medida que van entendiendo cada vez más, gradualmente, ese cuento, ¿no? Muy bien, y obviamente si tuviste la suerte de que frente a situaciones neutras o cuando vos no estás haciendo nada y tu mente fluye, si fluye hacia lo positivo, hacia el disfrute o hacia escuchar música tranquila, o sea, si no tenés un heavy metal en la cabeza, sino una cosa más relajada, etcétera, si te surge por default, aumenta la probabilidad de que puedas tener esa capacidad de hacer savoring. Y si no, va a haber que entrenarla. Fíjense estas 4 conductas de savoring. Quiero mostrar, por decirlo así, un caso y díganme ustedes si aparecen en esta niña, ¿no? Si ella logra saborear lo que está viviendo. Por favor, muchachos. Muy bien. Ojalá nos pase. Pero bueno, hay que entrenarlo también. Ya lo tenemos como un recuerdo de infancia, pero uno lo puede rememorar y traer, ¿no? Por eso ese foco en lo positivo que insistimos, ¿no? Un par de cosas más. Cuando empezamos a estudiar la motivación en trabajadores argentinos y la relación con las emociones, encontramos 16 elementos que están relacionados con las emociones positivas en el trabajo. Y después, y esos 16 elementos, cuando hicimos un ranking de asociación, encontramos que el orgullo es el principal motivador, perdón, es el principal predictor de la felicidad laboral. Esto, bueno, la prensa se hizo eco de estos resultados, ¿cierto? Salimos ahí, pero solamente que nuestro gladiador se estaba casando, entonces nadie se enteró de nuestra investigación. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Lo que encontramos es lo siguiente. En este estudio de asociaciones y correlaciones, la felicidad laboral en trabajadores argentinos, acuérdense, más cerca de uno, más relación hay. Y cuando en ciencias sociales está por arriba de 0.4, significa que hay relación. O sea que una variable está conectada a la otra. O sea que si aparece una, aparece la otra. En este caso, fíjense la que nos dio más alto. La felicidad laboral está conectada con el orgullo por pertenecer a la organización, con sentirse valorado por la organización, con sentirse desafiado por lo que haces en el día a día, y después, compensaciones y beneficios no económicos, y en quinto lugar, la satisfacción económica. Participa de la motivación, pero no explica los niveles más altos de felicidad. Eso para nosotros tiene que ver con lo que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Es con algo interno. Tu propósito va a estar dado si se cumplen estos factores, o si querés ponerle la terminología japonesa, va a llegar al ikigai. En tal sentido, nosotros podemos decir, bueno, fíjense, en Argentina, sí, te suma un poco de bienestar tener los recursos materiales necesarios y tener el tiempo necesario para hacer una tarea, pero sabemos que no lo tenemos. O sea, ya sabemos que no es así. No vamos a estar llorando porque eso ocurra. Convivimos con esta situación, si lo logramos mejor, y si no, convivimos con el tema, ¿no? O sea, ya la aceptación acá creemos que está dada. Pero por favor, ustedes piensen si en mi vida profesional se cumplen los requisitos de arriba, orgullo, desafío, valoración y otras compensaciones por poder trabajar en este lugar, porque eso es muy probable que explique tu felicidad o también la de tu grupo de trabajo. Y también son variables que se pueden trabajar, entrenar, y que hay empresas que están decididas realmente a tenerlas en cuenta, ¿no? Esto con Great Place to Work, en la semana pasada también lo estuvimos conversando en Buenos Aires y cruzando también algunos datos con ellos, ¿no?
Cuando uno ve estos valores, y en el Día de la Patria, acuérdense que patria significa etimológicamente tierra de los padres. Entonces, hay cosas respecto de la psicología del trabajo que vos podés aprender de los libros, de tu experiencia, pero sabemos que en psicología vos nunca vas a salir de tu patria interna, y todo lo que vos vivís respecto del trabajo tiene relación a cómo tus padres te enseñaron a trabajar. En el caso mío, pero les pido que cada uno piense su propio... cuando en psicología uno se estudia como caso, ¿no es cierto? O sea, piense cada uno en su caso individual, cómo aprendí yo a trabajar, cuáles son mis fuentes de enseñanza en tal sentido, y yo les puedo decir lo siguiente. ¿Se acuerdan la persona que les mostré que se iba al 1, se iba al 5 y bueno? En otra etapa ahora de la vida, esta persona se llama Elvio. Elvio, o como lo conocen en el ámbito público donde él trabajaba, ya se jubiló hace 3 años, es lo que era el doctor Espontón. Hace 2 años me llega a mí una foto de un conocido y me dice, mira estas fotos. El doctor Espontón trabajaba en un centro de salud municipal. Algunos de ustedes seguramente están en el trabajo público, saben que los centros de salud municipal cubren espacios de la ciudad desfavorecidos, ¿no? Y él era el pediatra ahí del centro de salud municipal. Y lo que me cuenta esta persona que vivía en ese barrio y me manda las fotos, me dice que a los 2 años después de haberse jubilado, o sea, ya no estuvo más, 2 años después de no estar más ahí, tienen un presupuesto para pintar el lugar y los artistas del barrio pintan el dispensario, que es una de las cosas que más cuidan del barrio, y cuando pintan el dispensario, me dice, mira. Entonces después conversando con el doctor Espontón me dice, bueno, yo no tengo mucho adentro del bolsillo, pero en la parte de afuera me interesa, digamos, lo que sucede. Y ahí pude entender yo también lo que significaba para él el trabajo, obviamente desde otro rol, en el caso mío el rol de hijo, porque yo veía que no tenía como, digamos, ese placer hedónico que nosotros decimos que podría existir en el trabajo, pero sí tenía todo ese cúmulo de propósito y significado y esa conexión con sus valores, y eso hacía que realmente él fuese feliz en el trabajo y que 2 años después de no estar trabajando más, las personas que eran en ese caso sus pacientes sigan conectadas con él. Dígame si eso no puede ser fuente de orgullo, la cual es la variable que nosotros tenemos puesta. Bueno, muchas gracias. La variable que nosotros pusimos como principal motivador, la sensación interna de orgullo. Eso los deportistas lo saben bien, porque el orgullo es lo que explica que vos puedas dar el 110%, no el 100%, y de manera auténtica, y elegís darlo. Pero por esa sensación interna digamos, el orgullo te sube la barra que hablábamos al principio, mucho más alto de lo que vos podías predecir en un comienzo, y te sube la confianza interna. Entonces, nuestra recomendación también tiene que ver con trabajar ese orgullo interno que tenemos por hacer las cosas que hacemos. Muy bien, esto quería compartir con ustedes. Mis recomendaciones tienen que ver con que, por favor, quédense pensando en estas cuestiones, a ver qué se te dispara, qué te inspira, y ojalá también puedan ser felices cada uno con vuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias.